Hola, gracias por estar aquí, por seguir este proceso que busca algo urgente y necesario: evitar que la memoria colectiva del Ecuador se apague. Hoy vamos a abrir una herida que el país nunca cerró, un hecho brutal como injusto, una tragedia tan descomunal que paralizó Ecuador entero y que increíblemente hoy casi nadie lo recuerda. Esta noche vamos a revivir las más de 4 horas de explosiones, misiles, pánico y muerte que sacudieron a Riobamba el 20 de abril de 2002, hace 23 años. Un episodio que destruyó barrios enteros, marcó a miles de familias quienes nunca recibieron una explicación digna. Si este contenido te conmueve y te indigna, quédate. Esta es una historia que el país tuvo miedo de mirar. Hoy, juntos, la vamos a reconstruir. Gracias, en Estudios. A pocas horas del ocaso, el periodista Juan Pablo Gutiérrez, de Telesultana, se preparaba para cubrir un avance sobre el proceso electoral en Ecuador. Era una tarde tranquila, marcada por la expectativa política de la segunda vuelta que llevaría al poder al coronel Lucio Gutiérrez a la presidencia, un oficial que en contra de sus superiores provocó la caída del presidente Yamil Maguad el año 2000. A las 4:45 de la tarde, el país cambió en un segundo. Estalló el polvorín. Gracias, en Estudios Centrales. Nos encontramos en el colegio. El coliseo del Colegio Salesiano, ubicado a cierta distancia del cuartel, fue uno de los primeros lugares en sentir el impacto. Una bomba. En cuestión de segundos, lo que era una transmisión política rutinaria se convirtió en una narración desesperada desde una zona que empezaba a parecer un campo de guerra. En estos momentos se produce otra explosión y otra más, señores. 2 explosiones más, estamos corriendo. Así comenzó la tragedia. Estas grabaciones forman parte de las primeras imágenes captadas en video, incluidos los registros caseros que grabaron sin querer la explosión más fuerte de toda la jornada. Esta es la explosión más fuerte captada por un video aficionado. Mientras las detonaciones crecían, la población trataba de darle sentido a lo que pasaba. Algunos creían que era un terremoto, otros un bombardeo enemigo o incluso la erupción del volcán Tungurahua. La verdad era más dolorosa. Los responsables de custodiar el arsenal militar se habían convertido por negligencia en el origen de la tragedia. Los militares, únicos que sabían lo que ocurría, gritaban a la gente que abandonara la ciudad. Evacuar el sector inmediatamente, 12-4 las unidades. Don Bolívar Guamán perdió a su hija y a su yerno. Él vio a su vida caerse en pedazos. Entonces veo con las orejas salidas, los ojos salidos, unos sin piernas, otros sin brazos, chorreando la sangre todito, yo me erizo. Don Bolívar quedó como custodio de su nieto Emanuel, quien sobrevivió a la tragedia gracias al sacrificio de sus padres. Según los registros de TV Sultana, un misil como este, el mismo que quedó grabado en video, impactó sobre la joven pareja de maestros. Flor, embarazada de 7 meses, y su esposo se colocaron sobre el niño para protegerlo. Murieron en el acto, pero lograron salvarle la vida. Vino un misil del Comil y luego, como ellos me querían salvar, luego les cayó eso aquí y luego ya se fueron mis papás al cielo. Casi a los 3 años ha llegado a superar, porque de ahí sí tenía
¿cómo se puede decir? Sus traumas en lo que le sucedió con sus padres. Que es parecida. Cerca de las 5 de la tarde, una nueva y gigantesca explosión estremeció a toda Riobamba. El camarógrafo de TV Sultana intentó escapar de la zona cero a bordo de un vehículo, pero esa detonación, la más violenta de todas, lo alcanzó a pocos metros. Era otra primicia, esta vez exclusiva, pero la más macabra de la historia de la ciudad. Eres una explosión en secuencia. Dale, papi, alejémonos de aquí. Esa fue la explosión mayor. Estamos a 4 cuadras del... Las calles se llenaron de escenas que parecían sacadas de una película de terror. La gente corría sin rumbo, sin entender qué estaba pasando, buscando refugio en una ciudad donde ningún lugar parecía seguro. Una joven alcanzada por una esquirla en el pie jamás volvió a ser localizada. Doña Vicenta Orozco del barrio San Antonio, aledaño a la brigada, muestra los contundentes pedazos de misil que cayeron en su casa. Se salvó de milagro. Con estos pedazos caía como lluvia, caían los pedazos, sino que los militares se fueron llevando. A Diosito, gracias que el pedazo grande no estábamos nosotros ahí, porque si no, ni mi familia, no estaba nadie aquí. La tragedia se reproducía en las calles. Ni siquiera la imaginación de Orson Welles hubiera podido recrear semejante escena. La gente venían corriendo por puro sangre, todito chorreando la sangre. Decían que vaya a 15 kilómetros a la redonda, que vayan por donde quiera, pero fuera de aquí 15 kilómetros porque ya se acaba Riobamba, decía. Cogí a mi nieto y me fui para abajo, hasta por San Gerardo, como se... El alcalde de la ciudad aseguró entonces que el 75% de Riobamba sufrió algún tipo de daño. Desde paredes destruidas hasta vidrios rotos, la ciudad quedó herida. Fábricas, viviendas, comercios y edificios públicos quedaron inutilizados, como el propio edificio de la Seguridad Social. En las viviendas, lo que más se afectaron fueron las ventanas, puertas, techos. Es decir, en algunas viviendas quedaron realmente a la intemperie. Hasta hoy no existe una versión oficial que explique con certeza qué provocó la mayor explosión ocurrida dentro de territorio ecuatoriano por material bélico dentro de la Brigada Blindada Galápagos. ¡Sáquele de ahí! Es miedo de que vean que... Sáquele de ahí. Por acá, por favor. Era miércoles 20 de noviembre de 2002, exactamente un mes antes de la segunda vuelta presidencial que llevaría al poder a Lucio Gutiérrez. El momento político era sospechosamente convulso. Es que en ese cuartel se guardaba el mayor arsenal bélico del Ecuador: misiles, municiones, explosivos de altísimo poder. La negligencia permitió que todo este material estallara durante más de 4 horas, con un nivel de destrucción que jamás se ha podido dimensionar por completo. Nunca quedó claro cuántas víctimas dejó realmente aquella tarde. Mientras Riobamba intentaba recuperar el aliento, entre cenizas y silencio, apareció la primera gran pregunta: ¿cómo fue posible que el mayor arsenal custodiado del país estallara de esta manera? Los responsables directos, comandantes de la Brigada Blindada Galápagos. Pero desde el primer momento, la versión oficial empezó a tambalear. Las autoridades minimizaron el desastre, atrasaron explicaciones, desviaron respuestas. Entre los escombros, la desesperación de una ciudad destruida
surgió la acusación más estremecedora de todas. Dentro de la brigada, en los terrenos de maniobras, se cavaron fosas comunes para enterrar cuerpos que nunca fueron registrados oficialmente. Una versión repetida por testigos, difundida por medios de comunicación con imágenes, pero jamás aclarada por las autoridades. Esa duda, esa sombra persiste hasta hoy. Quizás por eso se explica por qué este caso fue silenciado tan pronto. Don Bolívar dice que por la irreparable pérdida de su hija y su yerno, la Brigada Galápagos ofreció construir una casa para el huérfano Emanuel. Luego de 5 años de la tragedia, nada se había cumplido. Por estos señores militares lo que han sido buenos para asesinar a mis hijos, nada más no ha sido buenos para decir, bueno, vamos a poner una piedra, o les ayudaré. Cada comandante que ha llegado acá a la Brigada Galápagos nos ha ofrecido, pero nos ha ofrecido solamente darnos yuca. Acudimos a la colocación de la primera piedra, que está colocada, pero ya ni siquiera me acuerdo dónde la pusieron. En países desarrollados de Europa y Asia, un error similar causado por negligencia militar le costaría al Estado más de $100 millones. En el caso de Don Bolívar, perdió incluso el seguro social que recibía su hija 5 años después. Cuando se hizo esta entrevista, no habían recibido nada. Pero ya mi esposa ya no recibe, ya casi unos 8 meses, ya no recibe lo que antes recibía, algo siquiera. Peor de su padre, ¿no? Entonces no se dice que tal vez más tarde, cuando el chico ya sea hombre, le van a dar a él, pues, no sé. Entonces yo, lo que se dice, con mi trabajo, con mi esfuerzo, al pesar que ya tengo mis años, y sin embargo sigo adelante, porque le he pedido a mi Dios lo que me dé fuerzas para poder cuidar a ese chico, que todavía apenas tiene 7 años de edad. Inmediatamente después del incidente, esta fue la actitud de los militares, repeliendo a la prensa y ocultando los cuerpos que aparecían en su zona. Ese es el recinto militar. Yo no le molesto con este chaval. Bueno, sáquenle de ahí los conflictos. Sáquenle de ahí. ¿Por qué? Esto es calle. Sáquenle de ahí. Venga la banda de retiro. Es miedo de que vean que... Sáquenle de ahí. Por acá, por favor. Tenga la banda ahí. ¿Qué cosa tiene? Por favor, señor, no. Tenga la banda. El defensor del pueblo asegura que ni la creación de comités de perjudicados, ni un decreto presidencial del entonces Gustavo Noboa, ni los juicios iniciados sirvieron para resarcir los daños causados. La brigada se comprometió a atender la enfermedad de los discapacitados. Muchos casos sí se atendieron, pero los que han sido más graves definitivamente han quedado abandonados. Según el artículo 20 de la Constitución ecuatoriana vigente a la fecha, las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos. El argumento de los representantes de la Brigada Galápagos y los altos mandos fue que no se trató de una entidad pública que brindaba servicio alguno, argumento que les sirvió para atenuar sus responsabilidades. Y finalmente terminaron diciéndonos que el ejército no tenía nada que hacer. Don Fabio Castillo perdió 3 inmuebles, también en San Antonio. Luego de 5 años, sus propiedades estaban en ruinas. A cambio, recibió una casa prefabricada a medio construir. Sentía el engaño. Me dejaron eso también en medio hacer, no siquiera terminado. Las autoridades de verasmente se han burlado de nosotros por cuanto el ofrecimiento fue grande. En un juicio para determinar a los responsables, se acusó como jefes militares encargados a los oficiales Norton Narváez, Oscar Isch, Marco Tapia, Pablo Figueroa y otros,
El defensor del pueblo asegura que la acusación particular se disolvió como agua entre los dedos. Eso pasó a la ministra fiscal general de la Nación. La ministra fiscal general de la Nación tramitó, no hizo nada y hasta ahí tenemos la noticia. En Riobamba se instaló una comisión técnica de emergencia conformada por el MIDUBI, el municipio, la Brigada Galápagos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero poco o nada se habló de indemnizaciones ni de apoyo a las víctimas. Quedaron pendientes la atención de 580 viviendas por un monto de $2.200.000. Se ha confirmado también el retiro de todo el material bélico de la brigada para evitar que algo similar vuelva a ocurrir, al menos en ese lugar. La brigada cumplió con la reubicación del material bélico peligroso para la ciudad de Riobamba. Parece que al menos en Riobamba esos elementos que habían en la brigada, los arsenales, fueron retirados ya a lugares lejanos. Nadie puede decir dónde están, pues, por obvias razones. Hoy, 23 años después, en la zona cero, en Riobamba, hay más dudas que respuestas, más opacidad que luces. Nunca se identificó responsables. No han quedado claros los procesos de indemnizaciones, atenciones psicológicas o reparaciones integrales. Es como una herida abierta donde solo habita el terror en las víctimas y en las calles de Riobamba. El peor de los vecinos les dio una nueva primicia, esta vez sin verdad, justicia ni reparación. Además, nada garantiza la no repetición. Esta es la explosión más fuerte captada por un video aficionado. Lo que ocurrió en Riobamba no puede recordarse como un accidente trágico. Debe recordarse como lo que fue, un llamado urgente a la responsabilidad del Estado y a la dignidad de sus víctimas. Si un arsenal militar puede estallar sin explicación, si los muertos pueden ser ocultados, si nadie rinde cuentas, entonces cualquiera de nosotros está a merced de la negligencia y el olvido. Recordar Riobamba es un acto de resistencia, resistencia contra la impunidad, resistencia contra el silencio, resistencia para que nunca más una tragedia así sea enterrada bajo la comodidad del poder. Gracias por acompañarnos a esta reconstrucción histórica. Mientras existan archivos, imágenes, voces que se nieguen a desaparecer, la memoria seguirá viva y con ella la esperanza de que algún día este país aprenda a no repetir de sus errores.